Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, efectivamente, hoy es jueves de ANEP aquí en Horizontes, jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí con Jueves de ANEP. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con el secretario general de la ANEP. Ya en breve lo vamos a pasar al aire, a don Albino Vargas Barrantes, que nos trae un tema muy interesante para que se sirva la tacita de café y usted que va en el bus, en el carro, que está en el campo, en la oficina, en la bodega, en la tienda, en la zapatería, en la institución pública donde usted trabaja o en cualquier empresa privada. Usted nos está escuchando. El tema de hoy es lo que faltó en las conversaciones del gobierno con la oposición. Pero antes quiero recordarles que estamos por 96.3 FM. También nos puede escuchar, estamos transmitiendo en simultánea para Costa Rica y el mundo por medio de la página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar por si tiene que pasarse. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que reitero ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular. Quiero
hacerles nuevamente la invitación para que se sumen al canal de Programa Horizontes en WhatsApp. Estamos como Programa Horizontes. Ese es el canal nuestro para que usted se sume y siga recibiendo la información que el compañero Luisito les va pasando todos los días, para que esté informado, que le llegue la grabación también del programa y le llegue toda la información. Súmese en WhatsApp al canal de Programa Horizontes. Bueno, amigos, en toda democracia el diálogo entre el Poder Ejecutivo y los distintos sectores políticos constituye una herramienta esencial para construir acuerdos, disminuir tensiones y atender las necesidades de la ciudadanía. La reciente apertura de conversaciones entre el gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado y diputados de la oposición ha generado diversas reacciones y preguntas, entre ellas, ¿qué se discutió? ¿Qué temas quedaron fuera? ¿Hubo una agenda país o una agenda política? ¿Se abordaron realmente las preocupaciones de la población? Hoy, en nuestro espacio de Jueves de ANEP, analizaremos con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, qué pudo faltar en estos acercamientos políticos y cuáles son los temas que diversos sectores sociales consideran prioritarios para Costa Rica. Bienvenido, don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. Gracias por estar con nosotros hoy Jueves de ANEP acá en Horizontes. Bienvenido, don Albino. Buenos días, don Edgar. Muchísimas gracias por darme una vez más la oportunidad de participar en este prestigioso programa, Real Ventana de la Libre Expresión, sobre todo hoy en día que pues muchos medios de comunicación toman partido y toman una determinada corriente político partidista. Horizonte se mantiene abierto a todas las corrientes de pensamiento, y de verdad para nosotros en ANEP es muy importante acceder los jueves a su programa, agradeciéndole a la gran audiencia de Horizontes que nos escucha, aunque no comparta nuestras opiniones, pero sí es vital que nosotros como ANEP podamos seguir contando con la ventana que nos da Horizontes de llegar a la ciudadanía. Y efectivamente está iniciando un nuevo gobierno de la República, un nuevo gobierno que las leyes electorales le dieron el triunfo, ¿verdad? Y eso se reconoce por tirios y por troyanos, pero nosotros siempre queremos hacer la salvedad de que del universo electoral nacional, ¿verdad?, de todo el padrón electoral ciudadano, de toda la ciudadanía costarricense mayor de edad en estos momentos, pues a doña Laura solo le dieron, solo obtuvo un 33%, entre un 31 y un 33% de ese electorado. De manera tal que cuando doña Laura, que gusta mucho decir, le hablo o estoy a favor del pueblo de Costa Rica, ella debe hacer un gran esfuerzo, creemos nosotros, ¿verdad?, porque puede presumir de ese tercio, de ese tercio que le hizo ganar la elección según las reglas, pero tiene que hacer el más gigantesco esfuerzo para los 2 tercios restantes, ella generarles credibilidad, generarles confianza, generarles simpatía para su acción gubernativa, ¿verdad? Y entonces decir que voy a vender el Banco de Costa Rica, que es de lo que se quede, es una decisión que en los 2 tercios que no creen en ella, que en los 2 tercios del electorado que no creen en ella, hay mucha gente que no cree que hay que vender el Banco de Costa Rica, y aún en el tercio que cree en ella hay mucha gente que, seguro estoy, adversa a la venta de un activo nacional, ¿verdad? Entonces es muy importante, aparte de lo anecdotario, lo irrespetuoso, lo chabacano, incluso hasta lo vulgar, que fue, digamos, todo el escenario que se montó para ese encuentro entre doña Laura y las autoridades del Poder Judicial y las fracciones parlamentarias opositoras,
está muy bien que hablaran de los temas que dicen que mencionaron, ¿verdad? Que hablaron del ROP, lo cual nos alegra mucho. Sin embargo, ya tenemos reparos. Que hablaron de el agro, que hablaron de el muelle del muelle de Moín, ¿verdad? La terminal de cruceros, que hablaron de el problema de la caja, y bueno, yo pienso que nos alegramos, ¿verdad?, de que esos temas se toquen a niveles tan altos, aunque no necesariamente sus contenidos correspondan a la gran preocupación de la gente de a pie, que está con salario congelado, ¿verdad?, que es el grueso del empleo público, la gente de a pie que está apenas con salario mínimo en el sector privado, que ya no alcanza, la gente que no encuentra trabajo, sobre todo la juventud, que la estamos perdiendo, ¿verdad?, toda una generación joven la estamos perdiendo. Y bueno, esos son los temas que nosotros mencionamos como temas ausentes, don Edgar, y amigos y amigas que escuchan. ¿Por qué digo esto? Porque Costa Rica tiene un régimen tributario escandalosamente corrupto y no menos escandalosamente injusto. Lo hemos dicho 1000 veces y hay que decirlo 1000 más. Pagan más los que menos tienen, y los que tienen más no pagan del todo, pagan una parte, la burlan o la tiran a capitales, la sacan del país, la platilla que tienen, ¿verdad? Entonces, eso está demostrado, eso está recontrademostrado, ¿verdad? Eso está estudiado. Tenemos problemas tributarios más graves que los que tiene el resto de países que integran la OCDE, dentro de la cual Costa Rica forma parte, y siempre hemos hablado de eso, hemos planteado la necesidad de que Costa Rica haga una transformación tributaria estructural. Pues fíjese usted que a ninguno de los dos sectores, ni a gobierno ni a la oposición, mencionó el punto. Como que es tabú en Costa Rica hablar de eso a nivel político, ¿verdad? Pareciera. Es tabú, ¿verdad? Y pegado a eso, seguimos insistiendo en el tema de la deuda pública y los altos intereses de la deuda pública, ¿verdad? Que Costa Rica paga una de las tasas de interés de la deuda pública más altas del mundo, ¿verdad? Y ya fue anunciado, y seguramente doña Laura ya reparó, pero casi los 4 años de su gestión gubernativa estará marcada por niveles de endeudamiento por encima del 60% de relación deuda-PIB, ¿verdad? 60%. Con esto quiero decir que las personas trabajadoras del sector público, los cuerpos policiales, el Magisterio Nacional, el personal de la Caja y de otras instituciones, deben mentalizarse que a lo mejor van a llegar a una década de congelamiento salarial absoluto, porque los primeros 2027, 2028 y 2029, esa deuda con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, estará superando los 60 puntos. Que por cierto, yo todavía no he logrado entender por qué 60% del PIB, por qué no 70% del PIB, ¿verdad? Con relación a la deuda pública. Y entonces, ese es un tema que estuvo ausente. Seguimos pagando cada 24 horas espantosas cantidades de dinero desde el Ministerio de Hacienda para honrar los intereses de esa deuda, para favorecer a los que están en el mercado financiero, en el mercado de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores, los comisionistas y similares, haciendo clavos de oro con el déficit fiscal del sector público y con el tema de la deuda pública, porque yo creo que aquí hay un sector muy relevante de nuestra sociedad, muy poderoso financieramente hablando, que no tiene interés alguno
en que superemos el déficit fiscal, ¿verdad? Porque tener el déficit fiscal que tenemos, aunque esté bajito, significa que el gobierno esté comprando bonos, ¿verdad? Y lamentándose, como se viene lamentando, que la recaudación tributaria cada vez baja más. Y pues claro, cada vez baja más porque no corrigen las formas de evasión fiscal, que son muy creativas, que son múltiples, y las formas de elusión fiscal, que también, y no cobran lo que tienen que cobrar, porque tenemos un Ministerio de Hacienda muy flojo. Y ahora con ese señor al comando del Ministerio de Hacienda, un señor que viene del Banco Mundial, nosotros creemos que el tema tributario se agudizará, ¿verdad? A niveles insospechados, ¿verdad? Como eso que fue anunciado esta semana. No sé si usted se dio cuenta que vienen más recortes para programas sociales de gente que más lo necesita. Correcto. Recortes en comedores escolares, recortes en las becas Avancemos, recortes en la plata para el régimen no contributivo de pensiones, los viejitos, las viejitas que nunca pudieron estar en el sistema formal y que ocupan la platita de que les da la caja, 82,000 pesos creo que está ahorita. ¿Quién vive con 82,000 pesos al mes, verdad? Entonces, don Edgar, de verdad que estamos muy preocupados en ANEP, porque este tema no fue ni de la oposición ni del gobierno. El tema tributario fiscal no fue ni de la oposición ni del gobierno. Sí, además de esto, súmele a esto, ya está entrando el invierno, ya empieza poco a poco a entrar el invierno, que nos anuncia el meteorológico que va a ser muy fuerte, y hay algunas escuelas que todavía son verdaderos mamarrachos, sin techo ni nada, sí, y estos primeros aguaceros han demostrado cómo el agua entra por todo lado, menos correr por los caños, entra por los techos, por todo lado. Realmente da pena, aunque vimos que, ¿por qué no reconocer lo que se hicieron algunas mejoras en unos pocos centros educativos en los últimos 4 años, pero eso se anunció con bombos y platillos? Lo que se oculta es que la mayoría de los centros educativos están en condiciones muy, muy, muy difíciles, sinceramente, donde los niños tienen que recibir clases en bodegas prácticamente, o colocarle toldos y plásticos a los techos porque se filtra el agua por todo lado. Bueno, efectivamente, ahí está el costo social que tiende a agudizarse, ¿verdad? Se redujo la inversión social fuertemente, y eso es de mucha gravedad en zonas económicas de exclusión social y económica, ¿verdad? Yo me pongo a pensar cómo hará doña Laura para honrar su palabra empeñada en cuanto a que la gente que más sufre, la gente que está más excluida, la gente más golpeada por el deterioro de la inversión social del país, está en las costas, está en las zonas fronterizas. Ella tuvo muchos votos en esas zonas, y resulta ser que si ella quiere de verdad mostrar que esas personas le preocupan desde la presidencia de la República, ella va a tener que hacer inversión social. No hay otra. ¿Y qué va a hacer si el Ministerio de Hacienda le dice que no hay plata para reforzar programas sociales, ¿verdad? No hay plata para el PANI, no hay plata para el IMA, no hay plata para los ENSINAE, no hay plata para atención primaria en salud, no hay plata para escuelas, para remodelarlas, para reconstruirlas, para reducir la deserción escolar, la deserción colegial, ¿verdad? Entonces es como una situación de desesperanza social, que lo único que ha hecho, o sea, que lo que genera más es que Costa Rica siga retrocediendo, Costa Rica siga involucionando, Costa Rica siga desprestigiándose en el plano internacional. En el tema desprestigiándose en el plano internacional, perdón, don Edgar. No, el tema de seguridad me gustaría mucho que también se refiera, porque claro, ha sido minimizado. Se dio la salida de Mario Zamora, que por más que fue escudero y leal
al expresidente, hoy día expresidente Rodrigo Chávez, le pagaron con decirle a la casa, y ahí están viendo a ver dónde lo acomodan, si en alguna institución acá o en algún puesto diplomático, pero sí lo hicieron sacado del Ministerio de Seguridad Pública, con todo y que don Mario en los últimos días tenía una campaña de videitos donde él se ponía a la orden de la señora presidenta. Él insistía diciendo que ella sabía que él era un soldado más, que él estaba dispuesto a seguir trabajando por Costa Rica. Bueno, lo hicieron sacado. Y este tema de la seguridad se ha tratado muy por encimita con la oposición. Claro. Ella dijo que los lunes va a seguirse reuniendo con los comandantes y los jefes policíacos, pero si por la víspera se saca el día, como que no salió muy bien la reunión, que me gustaría también un comentario, soy yo, don Albino, para los oyentes de hoy jueves de ANEP, con relación al asunto de la reunión con los miembros del Poder Judicial, porque cuando se le dice a una persona, ¿pero qué quería? Que le traiga, ¿qué? Galletas, y que le traiga una serenata, eso es lo que quería, acostúmbrese. Cuando se le dice esas cosas, cuando levantó la ovación de los subalternos de ella, porque esos son los que se levantaron a aplaudirle ahí, empezando por el director de orquesta, que era don Rodrigo Chávez, que cada vez que ella decía algo como estos calificativos, don Rodrigo empezaba a aplaudir. Inmediatamente todos los otros colegas ministros empezaban a aplaudirle a la presidenta. Entonces, mire, don Edgar, es una situación muy difícil empezar un diálogo así. En primer lugar, vea, hay una frase muy famosa que todos conocemos su significado: sin cacao no hay chocolate. Ella podrá reunirse con todos los mandos policiales de altos quilates del país y siempre llegan al mismo punto: no hay plata, no hay plata y no hay plata. No hay plata, no hay plata y no hay plata. Y el narco avanzando, don Edgar, ciudadanos, tomemos conciencia. Hoy sale el periódico La Nación en primera plana y dice: alto flujo de dólares en efectivo podría estar ligado a negocios ilícitos. Ay, Dios mío. Y yo me pensé, descubrieron el agua tibia. Sí, totalmente. Se contrataron un consultor internacional, la SUPEN. Se contrataron un consultor internacional, ¿verdad? Y ahora la SUPEN, la Superintendencia de Entidades Financieras, pero la SUGEF dice que elevado uso de efectivo en transacciones podría favorecer lavado de dinero. Ay, Dios mío. Como decir que a los chiquitos los bautizan en una pila en las iglesias, ¿verdad? Y luego dice: informe señala que hallazgo podría ser sintomático de una intensa circulación de divisa externa. Este tema, ¿cómo hacemos como país para que todo ese capital sucio que está circulando en el circuito financiero nacional tribute, se controle, lo pongamos a pagar? Pero no, don Edgar, no. Ahí anda ese capital sucio depreciando el dólar, ¿verdad? Ese capital sucio comprando conciencias, ¿verdad? Ese capital sucio que, perdonen ciudadanos y ciudadanas, pero hubo dinero sucio en la campaña electoral pasada. Y muy diplomáticamente lo dijo el informe de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Y muy diplomáticamente también lo insinúa el informe de las elecciones que preparó la delegación de la Unión Europea, ¿verdad? Por eso en Costa Rica urge establecer un impuesto a las transacciones financiero-bancarias que se efectúan todos los días, ¿verdad? Que ese es un impuesto que no tiene los sectores medios que tienen platita en los bancos temer, pero sí agarra las grandes tajadas para tasarlas, ¿verdad? Por lo menos, y que quede algo de ese gran dinero sucio. Pero ahí ese dinero sucio, ya sabemos, compró gobernantes, compra legisladores, compra gente en el Poder Judicial, y esto va a seguir profundizándose, ¿verdad? Por eso yo digo que el tema tributario fiscal, desde el punto de vista humano, la gente con salario congelado rumbo a la década, la gente del salario mínimo en el sector pagado, un salario mínimo que no compra más, que no tiene más poder adquisitivo,
debería el país revisar la política salarial como uno de los mejores mecanismos de reducir la exclusión social y fomentar la inclusión económica. Don Edgar y ciudadanos, ¿de dónde salen los muchachitos que están metidos en el narco? ¿De dónde salen los muchachitos que están metidos en el narco? Sicarios de hasta menores de edad, ¿verdad? Muchachitos que mueren de 22, 23, 18, 19 años, que andan en las motocicletas con asesinatos por encargo, tipos de los sectores pobres y excluidos donde la inversión social del Estado cayó, porque usted tiene niños y niñas, adolescentes, los tiene usted en hogares con grandes carencias, ya no solo afectivas, psicoemocionales, sociológicas, sino grandes carencias, grandes limitaciones económicas, ¿verdad? Y el país olvidó eso, la política social olvidó eso. ¿Por qué? Porque la prioridad es la deuda y los intereses de la deuda para favorecer al grupo plutocrático que tiene el poder, ¿verdad? Porque mire, antier, ambos bandos estuvieron en casa presidencial con toda esa anecdotario circense que salió de ahí, ¿verdad? Y efectivamente este tema tributario fiscal no sale. Y los sindicatos invisibilizados, negando nuestra existencia, ¿verdad? Y el fraude fiscal sigue creciendo, sigue avanzando, y nadie hace nada por contenerlo. En este mar de oscuridad fiscal, pues ahora tenemos una buena noticia que compartirle a usted con su audiencia, aunque no le va a agradar a los evasores y ladrones de impuestos, sobre todo los de gran escala, ¿verdad? Los que roban impuestos a gran escala, que defraudan al fisco, incluso con la complicidad de ciertas autoridades. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y cuando regresemos usted nos va a contar de qué se trata? Y desde ya les digo, para hoy hay documento, don Albino nos va a dar una muy buena noticia para nosotros, para los del pueblo, para los que pedimos fiscalización, para los que pedimos que las cargas se compartan, que se aliviane ese peso que se ha cargado sobre la clase trabajadora. Muy buenas noticias después de la siguiente pausa. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Entre los privilegios que hemos tenido, los que acumulamos décadas, está el de disfrutar los nuevos inventos que van surgiendo para el servicio de la humanidad. Inevitablemente, de algún modo, nos encariñamos con algunas cosas que al desaparecer, de pronto nos generan nostalgia. Yo vi nacer el Viper, que al inicio nos hacía llegar un mensaje hablado y después pasó a texto, hasta que lo mató el celular. Otro fue el Walkman. Qué gran cosa para escuchar música con audífonos, llevando un cassette en su interior, y también murió. Vi nacer el fax. Qué aparato más útil en la vida empresarial. Cuántos viajes con documentos impresos se ahorraron. Qué velocidad le imprimió al quehacer diario. Enviar por fax significó no imprimir, no poner en sobre ni buscar quien lo entregara. Inmediatez sin importar la distancia. Todo hasta que apareció el correo electrónico y lo asesinó. Dichosamente, algunos de los inventos que me dejaron con la boca abierta se han quedado, como el microondas y el celular. Pero lo que sí me dolió esta semana fue comprobar la muerte de un importante aparato que vine a hacer siendo muy niño. A raíz de un control remoto que salí a comprar, como era difícil de localizar por la marca, tuve que ir a muchos lugares y a todos llegué pidiendo un control remoto para el televisor. Y en todos lados, sin excepción,
me corrigieron diciéndome, es para una pantalla lo que busca. Es decir, que la palabra televisor quedó atada a la caja cuadrada que tenía una pelota atrás. Hasta ahora me doy cuenta que ni en mi casa hay televisor. Mi más sentido pésame. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Continuamos. ANEP, 67 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes. Compartimos con el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, don Albino Vargas Barrantes. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, lo que faltó en las conversaciones del gobierno con la oposición, así como lo escucha, lo que faltó en las conversaciones del gobierno con la oposición. Y es que hay que tener mucho cuidado, se han sentado a conversar, pero hay temas que han sido excluidos o por falta de tiempo, démosles el beneficio de la duda, o adrede. Pero esto es una llamada de atención para la gente de la oposición, para que una oposición responsable llegue a plantear de manera seria y de manera responsable temas que se han dejado por fuera de momento. Viene por acá algunos saludos que estamos recibiendo a través del WhatsApp 83 41 41 42. El diputado de la República, el licenciado Marco Badilla Chavarría, nos dice: en sintonía desde carretera, saludos a don Albino. Dice el diputado Marco Badilla Chavarría, saludos a don Albino. La situación es muy preocupante, no han habido estrategias atinadas de seguridad, logremos soluciones consensuadas, no dejemos caer a Costa Rica, salvemos la democracia, devolución del ROP, entre otros puntos de convergencia con ANEP. Los felicito por el programa. Atentamente, diputado de la República, licenciado Marco Badilla Chavarría. Gracias, don Marco, por honrarnos con su sintonía siempre y su participación acá en Horizontes. Es un gusto saber de usted, y en los próximos días vamos a dejarlo que termine de acomodarse, ya lo vamos a estar molestando con una entrevista para que usted venga a referirse igual a algunos temas que han sido no han sido tratados o han sido excluidos de la agenda principal de la Casa Presidencial con los diputados de la oposición. Así es que ahí lo vamos a estar molestando a Marco Badilla. Viene otro por acá. Excelente programa, señores, muy buen día. Vamos de mal en peor. El ahora ministro de Seguridad fue el mismo que desmanteló la vigilancia fue vital para combatir el narcotráfico, y también ahora es fiscal adjunto en Punta Arenas. ¿Cómo la ven? Bueno, se refiere a el exministro de Seguridad que está de fiscal adjunto en Punta Arenas, según nos dicen. Laura Fernández también sabe que Rodrigo Chávez está siendo investigado por muy posibles nexos con algunos grupos. Bueno, vamos a ver qué nos va a decir la Fiscalía en los próximos días. Igualmente tenemos otro por acá, otro mensajito. Buenos días, don Edgar, como siempre, don Albino y Horizontes despertando al pueblo costarricense con sus comentarios, siempre muy acertados. Sigan adelante, atentamente, Denis Castro. Gracias, Denis. Igualmente viene otro por acá, vamos a verlo aquí. Dice desde Punta Arenas, Lorena Chávez L. Lorena Chávez L dice: buenos días, los estoy escuchando desde Punta Arenas. Lleva razón don Albino, ojalá que la ANEP no sea de esos sindicatos que se han venido acomodando y silenciando con el tiempo, porque la estrategia de estas administraciones de Chávez y ahora de Laura Fernández es divide y vencerás, o calla para siempre. Tengan mucho cuidado, sigan adelante, los escucho todos los jueves de ANEP. Gracias, hasta Punta Arenas, un saludo. Igualmente viene por acá otro, Guadalupe, no nos dice de dónde nos escucha. Guadalupe dice: buenos días, solamente para reportar sintonía, vengo aquí llegando a Curriabat, vengo desde Guadalupe,
vengo desde Curriabat, vengo llegando a San José, soy Guadalupe, los escucho por la radio, excelente programa. Un saludo para doña Giselle Sánchez, igualmente saludamos al licenciado Mario Arias, costarricense radicado en Nueva York, que ahí está quitándose el frijito con café de Costa Rica. Y ya que hablamos de extranjeros, saludamos a Hakuna Matata allá en Pensilvania, igual oriundo de la zona de Cartago, y está ya trabajando con una multinacional en unión con su familia. Viene otro por acá. Fanny Mora dice: buenos días, los felicito. Don Albino, siga adelante, usted es una de las voces que no pueden ser calladas, usted tiene que seguir exponiendo las situaciones que el pueblo necesita escuchar, ¿ok? Dice otro por acá, vamos a ver. Saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero, que siempre está en sintonía. Don Jonathan Navarro, allá en Alajuela, dice: excelente programa. Igualmente un saludo para, vamos a ver, para el doctor Valenzuela, que dice: hola don Edgar, buenos días, aquí aprendiendo de don Albino. Definitivamente hay que reflexionar sobre diferentes puntos. Sí, me gustaría un comentario de don Albino en cuanto a la insolencia con la que se refirió a la presidenta de la Sala Tercera. No se vale llegar a decirle a la persona de una manera casi soez qué es lo que quería: unas flores, unas galletitas, acostúmbrese, ya es hora de que se acostumbre. Bueno, así no se hace, no se arma un buen diálogo. Ese es mi punto de vista, los escucho desde el carro, por la radio. Atentamente, doctor Valenzuela. Bueno, son algunos de los mensajes, don Albino, que estamos recibiendo. Bueno, Edgar, el tocayo desde Pérez de León, dice: hola don Edgar, aquí como siempre tomando cafecito y escuchando a don Albino, muy buenos los programas. Y quiero recordarles acá, ahora que Edgar me lo recuerda, Edgar ya es parte del canal de Programa Horizontes, así es que si usted quiere recibir todos los días información nuestra, WhatsApp ha cambiado las reglas, entonces súmese al canal, estamos como canal Programa Horizontes, búsquenos como canal Programa Horizontes, acepte, es totalmente gratis para las personas, que hay personas que nos dicen: ¿y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? No se preocupe, yo sé que es una tecnología un tanto nueva, es totalmente gratis. Súmese al canal de Programa Horizontes en WhatsApp, Programa Horizontes, el canal, para que ustedes puedan seguir recibiendo información. Igualmente aquí tenemos a don Sergio Aguilar Solano. Don Sergio, no lo hemos visto ahí en el canal, ojalá que usted se sume, dele clic al link que le mandamos, don Sergio Aguilar Solano, para que sea parte del canal. Dice: buenos días, queda en evidencia que la reunión de Laura con la oposición fue un montaje vulgar y sucio, tan sucio que al final de la reunión volvió el ataque a las personas e instituciones con el único objetivo de dividir, engañar y jugar con un grupo del pueblo muy ignorante. Ese es el punto de vista de Sergio Aguilar Solano, y cierra diciendo: pero no solo eso, lo más riesgoso para Costa Rica es que se quieren apoderar de las instituciones que brindan el peso y contrapeso y que le dan sustento a la democracia. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Don Sergio, cordialmente invitado a usted y los miles de oyentes de Hoy Jueves de ANEP para que en el link que tiene ahí en su chat, que ahí lo estamos viendo, le dé clic y se sume al canal de Programa Horizontes. Viene otro por acá, el exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, que siempre nos honra con su sintonía. Muchas gracias, don Marvin, gracias a usted y gracias a su esposa, doña Elsie, que siempre están participando acá en Horizontes. Dice: felicitaciones para Albino, dice el exministro de Educación, felicitaciones para Albino por su coherencia y defensa de los sectores sociales. Su información sobre la economía del país es alarmante. El Estado Social de Derecho está en agonía y quienes perderán serán las personas y familias vulnerables social y económicamente. Gravísimo para nuestra democracia, nos dice por acá el exministro, repito, de Educación, Marvin Herrera Araya, a quien le agradecemos. Alexis Calderón dice: gracias don Albino por poner su incansable trabajo al servicio del pueblo. A usted y a don Edgar por su excelente programa. No, don Alexis, con mucho gusto, yo sé que don Albino igual lo hace con muchísimo gusto. Voy aquí con el último ya. Con el último dice:
Buenos días, soy el licenciado Garita. Felicito a don Albino por su posición firme y valiente como siempre. Así se trabaja, don Albino, lo felicito. Y saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en políticas de gobierno, que siempre nos hace el favor. Canal de Programa Horizontes, dice Alex, canal de Programa Horizontes. Ahí tiene Alex el link, ahí lo estoy viendo que usted lo tiene en su chat. Dele clic a la letrita que le aparece ahí en verde, la letrita del el link, para que se pueda sumar al canal de Programa Horizontes. Se lo vamos a volver a reenviar. Don Albino, usted nos tenía muy buenas noticias de un documento que hoy vamos a compartir con las personas que nos digan documento al WhatsApp 83414142. Adelante, don Albino. Sí, mire, Edgar, de verdad que efectivamente hay que hablar mucho de lo que pasó en esa reunión, pero que quede claro a la clase trabajadora pública y privada que su situación salarial, su situación económica no fue tema de diálogo en las dos partes, ¿verdad? Especialmente relacionado con el tema fiscal, tributario en el sector público, que los empleados públicos, si no pasa algo extraordinario, van hacia la década completa de congelamiento salarial total, socialmente criminal. Y en materia de salario mínimo, ya tenemos el estudio que dice que en Costa Rica debe haber un nuevo salario mínimo. Vamos a pelear porque se dé a conocer, y es una de las cosas que le cuento así. Mañana su servidor será recibido por el nuevo ministro de Trabajo a las 11 de la mañana, el señor Roy Thompson Chacón, y llevamos varias cosas relevantes que luego le puedo contar en un nuevo programa con ustedes. Pero quería, don Edgar, que en esto de la defraudación fiscal, el fraude fiscal, el robo de impuestos, ¿verdad?, donde los que no podemos escapar tenemos que estar pagando impuestos, y lo hacemos con mucho gusto, creo, porque pagar impuestos es una responsabilidad social. Pero en este país el fraude fiscal es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Evadir impuestos, robar impuestos, defraudar al fisco, casi se considera como una hazaña, ¿verdad? Como una hazaña, ¿verdad? Cuando deberíamos aprender que en países de altísimo desarrollo social, con gran inclusión social y económica, como los nórdicos, el tema tributario es de primer orden en la política pública. Pues fíjese usted que hace un tiempo el ANE presentó una acción de inconstitucionalidad, no un recurso de amparo, una acción de inconstitucionalidad, en el sentido de que nosotros siempre hemos querido saber cómo es que grandes empresas, grandes consorcios declaran cero ganancias y declaran pérdidas, ¿verdad, don Edgar? Usted y yo hemos hablado de eso. Correcto. Son escandalosos datos, firmas de renombre nacional, de renombre internacional, ¿verdad? Que le declaran a la tributación cero ganancias y cero pérdidas, y están más vivitas que nunca, ¿verdad? Porque efectivamente estas firmas, grandes firmas, acostumbran o tienen formas de evadir el fisco. Incluso en actividad económica privada de nivel medio también existe la evasión. Y entonces nosotros fuimos a Sala Cuarta a cuestionar la prohibición de que el ciudadano común y corriente pueda conocer cómo está la deuda fiscal del consorcio X, del consorcio empresarial Y, de la tal coalición de negocios, etcétera, ¿verdad? Nosotros nos interesa saber cómo están con relación al fisco, ¿verdad? Y entonces teníamos prohibición para eso, porque si se hacía la pregunta, tributación lo que decía: lo que debe la corporación Pedro Pérez y compañía no se puede conocer porque está en litigio el cuánto debe. Hasta que termine el litigio se puede conocer cuánto debía. Y entonces los juicios tributarios, que por cierto duran mucho, ¿verdad? Sí, usted claro, podía conocer cuánto debía la corporación Pedro Pérez y compañía hasta que terminara el juicio, ¿verdad? Pues no, figúrese usted que cuestionamos el párrafo quinto del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para que se nos permitiera conocer
desde el momento en que se da la deuda tributaria y para desenmascarar, para exhibir ante la opinión pública, ¿verdad?, esas gigantescas defraudaciones fiscales. Y ha de creer que después de tanto tiempo, ¿verdad?, porque esta acción de inconstitucionalidad ya tiene sus añitos, nos dieron la razón. Nos dieron la razón, y yo voy a leer textualmente. La gente va a tener ahora, usted, todos los que le pidan documentos, ¿verdad? Perfecto. Es la resolución constitucional 2025-00 17051, 2025-00 17051, de las 13:45 del 4 de junio del 2025. Hasta ahora sale ya integral, ¿verdad? Correcto. Y vea ese párrafo clave, dice así: punto octavo, a modo de conclusión. En definitiva, estoy leyendo textualmente, en definitiva, tomando en consideración que es criterio reiterado de esta sala que la confidencialidad de la información de que dispone la administración tributaria alcanza únicamente a la información o documentación aportada por el contribuyente en el proceso de determinación tributaria, mas no así el resultado del mismo, y valorando que de ese resultado deriva la fijación del adeudo tributario, lo cual sí se considera como información de carácter público, debe necesariamente concluirse que la limitación impuesta por el párrafo quinto del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es contraria al contenido del derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política, por lo que el mismo debe ser declarado inconstitucional. Más claro más no claro, exactamente, iba a usar la misma expresión, más claro no puede ser. Ese es el documento, amigos y amigas oyentes, que don Albino Vargas Barrantes compartirá con todos los que envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142, para que ustedes vean la resolución donde se autoriza o se le da la razón a la ANEP para que pueda recibir la información de quiénes son los que le den la plata y cuánto le den de plata al fisco, porque realmente va de nuevo, don Albino, la realidad de las cosas es que eso fue una promesa de campaña desde la administración anterior, que al final por X o Y razón no se cumplió con los listados, que en algún momento en campaña sí se empezaron a circular los listados de las empresas que declaraban ser utilidades o declaraban pérdidas. No se volvió a saber nada de eso, y realmente uno quisiera pensar de que es que ya todo el mundo se puso en regla, pero las cosas no son así. Así es que las personas que tengan interés, que nos envíen la palabra documento al WhatsApp, repito, 83414142, para poderles enviar. Ahora el doctor Walter Rubén Hernández Juárez nos pone un mensaje por acá que quiero compartirle, don Albino, a usted y a los miles de oyentes. Dice: todo lo que el oficialismo, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, todo lo que el oficialismo está haciendo responde a una estrategia de comunicación donde la oposición sigue quedando débil ante masas carentes de conocimiento para analizar el fenómeno político. Tan es así que ante la inmensa mayoría el Poder Judicial quedó en ridículo. La oposición sigue siendo reactiva, la oposición sigue siendo reactiva. Esto no augura nada bueno para el futuro de la institucionalidad y la democracia, dice el doctor en Derecho Walter Rubén Hernández Juárez. ¿Alguna opinión, don Albino? Sí, claro, mire, yo se lo digo claramente. Laura, la presidenta, ganó ese encuentro, ese partido, sí, lo ganó. Sí, claro. Sinceramente hay que admitirlo, lo ganó, con manipulación, con frases chabacanas, con vulgo de baja ralea, con lo que usted quiera, pero ella ganó. Y aquí lo que tiene que entender la oposición es que ellos tienen que convertirse en la voz de 2/3 del electorado que no creyeron en doña Laura, de 2/3 del electorado nacional que no quieren con doña Laura. Mire, con todo respeto, con muchísimo respeto, de verdad, quiero que quede claro,
Ya es hora de que la gran masa de trabajadores judiciales estuvieran en la calle, reclamando el honor lesionado, porque todos los días les dan, los descalifican, ¿verdad? Manipulan a la opinión pública, porque no nos llamemos engaño. ¿Qué quiere el chavecismo o el chavismo? Pues quiere tener magistrados de su gusto, quiere volarse al fiscal general, que tampoco es santo de mi devoción, quiere volarse al fiscal general para poner a su propio fiscal general. Si a Chávez le quitaron la mitad de las causas, pero le quedó la otra mitad, y varios diputados se fueron como locos a pulsear la diputación porque tenían causas penales en esa fiscalía, ¿verdad? Y doña Laura se deja decir que le pide al Poder Judicial que no haga persecución política. Por Dios, se metieron en tortas y entonces respondan, todavía somos un Estado de Derecho. Y ahora les mandan un proyecto de ley a los corruptos o los que quieren hacer corrupción, para que el Estado, usted y yo, don Edgar, sus oyentes, le paguemos al tortero, a un jerarca que resulte tortero de los que ellos están poniendo, porque el cuento es, don Edgar, vea, muy sencillito, gente, con todo respeto. La cuestión es, quítense ustedes porque ahora nos toca a nosotros. Sí, quítate que quítense voy. ustedes porque ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Ahí están el diputado nombrándolas en instituciones públicas, ¿verdad? Ahí, etcétera, ¿me entiende? Entonces, lo que tenemos que entender es que esta gente quiere un proyecto de país en el que no necesariamente vamos a caber todos. No vamos a caber todos. Van a desnaturalizar el Estado social. Estamos a pocos días de que voten el proyecto para privatizar la energía eléctrica. Ojalá podamos hacer alguna reacción o por lo menos dejar constancia de esa monstruosidad. Pero que tenemos que entender, ciudadanos y ciudadanas, que ya pasaron las elecciones. Ahora nos toca defendernos del costo de la vida. Hoy se anuncia que van a subir las tarifas de bus, de los salarios congelados, del salario mínimo en la empresa privada que no alcanza, de cómo hacemos para que la caja no se hunda, que cómo hacemos para que invalidez, vejez y muerte no colapse, o por qué está colapsando, ¿verdad? Entonces todas son agenda obrera, agenda social, y de verdad de esos temas de obreros sociales no hubo nada en común en lo que dialogó la oposición y el gobierno. Yo reconozco que uno nota un cambio importante en Liberación Nacional desde el punto de vista de que es gente toda nueva, y yo le agradezco a don Marco Badilla Chavarría que nos hizo el honor de visitarnos aquí en la sede de la ANEP el viernes pasado. Él estuvo con la Junta Directiva Nacional. Qué bueno. y también queremos invitar, o ya tenemos invitado al jefe de fracción, don Álvaro Ramírez, ¿verdad? Que también, y hemos tenido ya contactos con el Frente Amplio, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la cuestión obrero-social, hay que entender que el corazón, para nosotros, el corazón de las dificultades globales de nuestro país es que tenemos una pésima distribución de la riqueza, tenemos un pésimo sistema tributario, tenemos una deuda pública que hay que pagarla, sí, pero no al nivel de extorsión, casi que al nivel de préstamo gota a gota, ¿verdad? Intereses, sí, claro, gota a gota que estamos pagando como país, y toda esa plata gota a gota que se va en intereses de la deuda, se le quita a la muchachada, se le quita la política social, se le quita a la policía, que venimos abogando por un régimen salarial especial para las policías de este país hace tiempo, y lo vamos a seguir insistiendo. Entonces la agenda social, la agenda obrero social, no estuvo en esa. Aquí viene un comentario de Rolando Vargas, que nos escucha en Moravia. Dice: felicito a don Albino por la franqueza y la sinceridad con la que nos habla siempre. Gracias por mantener este espacio, por mantenernos con este espacio informados. Y le dice: no se discutió suficientemente el tema del empleo, que sigue siendo una preocupación permanente para muchos sectores. Hay desafíos que se enfrentan actualmente en el mercado laboral, como es la informalidad, el desempleo y la desigualdad. Don Edgar, don Albino, basta con ver todas las esquinas como todo el mundo está pulseándola, vendiendo naranjas, jocotes,
tiliches chinos o lo que sea. Eso es informalidad. ¿Por qué? Porque la gente no consigue empleo. Sin embargo, siguen hablándonos de la maravilla de empleos que se consiguen, pero ¿dónde? Solamente en las zonas francas para algunos sectores que tuvieron acceso a la educación. Bendita la hora que ellos tienen empleo. Pero, ¿y el resto qué? Costa Rica es solamente una zona franca. Quisiera un comentario de don Albino. No, efectivamente está bien, las zonas francas son excelentes, ha sido un acierto, sí, claro. Pero tienen 40 años de no pagar impuestos, tienen 40 años de no pagar impuestos las zonas francas, y hay que hablar de eso, pero además, al amigo oyente, aquí en ANEP somos partidarios del empleo público, creemos en el empleo público, bajo nuevas condiciones si es del caso, pero creemos en el empleo público. Se ocupa más gente en los hospitales, se ocupa más gente en los programas de política social, se ocupa más gente en la generación de conocimientos para actividad empresarial y todo eso, y una gran muchachada que está en la calle, que termina estudios universitarios y no sabe dónde nos ha anunciado don Albino también, y cuando se refiere la señora Presidente a 330 instituciones, dice que algunas ya perdieron su sentido, que hay que fusionar y hasta cerrar algunas instituciones. ¿Cómo ve usted ese futuro tan sombrío? Sí, claro, y estuve en mi de plan haciendo la lista de qué cerrar y qué no cerrar, ¿verdad? Porque nunca hubo una discusión amplia sobre eso, Se mantuvo. A mí me gustaría que hubiera una discusión amplia sobre fortalecer el sistema de la Dirección General de Aduanas, por ejemplo. Me gustaría que también ella dijera cuáles instituciones hay que fortalecer, como los cuerpos policiales, que están todos escasos de efectivos de policía, ¿verdad? Como la Policía Profesional de Migración y Extranjería, donde tenemos el país de puertas abiertas, don Edgar. Aquí está entrando todo el mundo porque no hay forma de controlarlo. El servicio migratorio es de los más debilitados que tenemos, el servicio policial migratorio es de los más debilitados. Entonces, si usted va a hablar de todo eso, amigo, compañeros, si usted va a hablar de todo eso, de cerrar, no, hablemoslo integralmente, ¿verdad? Pero no así como que a dos tecnócratas en un escritorio que ganan 2 millones cada uno se les ocurrió que hay que cerrar acá, hay que cerrar allá, porque la prioridad, repito, es perdónenme la expresión, el maldito pago de intereses de la deuda pública. Eso no puede seguir así. Hablemos de revisar el pago de la deuda pública. Hablemos de hacer reingeniería financiera. Si no es que vamos a amarrar el perro como país, es que tiene que haber un poco de sensatez, un poco de lógica humanista para entender que yo no puedo seguir sacando 5.000, 6.000 millones de colones al día cada 24 horas para una deuda que la mayoría del pueblo no generó, que no sabemos a dónde va a parar, quiénes son nuestros acreedores, y esa es una barbaridad que efectivamente tiene ahora que no alcanza los ingresos tributarios, ¿verdad? De la única forma de que alcance los ingresos tributarios es cuando usted privatice completamente la educación y eche a la calle a los 90,000 maestros, por ejemplo. Wilson González, que nos escucha en San Francisco de los Ríos, le dice: siga adelante la ANEP, siga adelante. Ustedes son los que nos abren los ojos, porque de lo contrario escucharíamos solamente la versión oficial. Los sindicatos deben de seguir participando en todos estos procesos como actores sociales dentro del diálogo y el movimiento democrático. Saludos de parte de Wilson González. Don Albino, el tiempo nos ganó. Yo quisiera una última reflexión de 1 minuto suya, para que estemos atentos todos y hacerle un llamado a la oposición, una oposición responsable, constructiva, pero que esté atento también en señalar algunos temas que, como usted lo ha dicho, no fueron tratados en estas primeras reuniones. Sí, don Edgar, muchísimas gracias. Yo quiero decirle a la gente así que esta ANEP que está aquí, está en pie, está sólida. Un día esto es un medio de televisión nacional, nos montó una noticia nefasta, ¿verdad? Tratando de desprestigiarnos, desacreditarnos, pero puedo decirles a los amigos y a las amigas que nos escuchan que ANEP está firme, tenemos principios, tenemos valores, todos los días hacemos lucha social, en pequeñito, en grande, y nosotros estamos muy comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y la paz. Estamos comprometidos con eso, con la inclusión social, la inclusión económica, y este país ha abandonado la senda de la inclusión social y la inclusión económica para fortalecer al grupo real de poder, que vamos a hablar en otros programas de lo que aquí llamamos en ANEP la plutocracia.
la plutocracia, que se quedó muy contenta con el gane de doña Laura, como también se quedó contenta con los ganes de los otros partidos antes. Pero de verdad, aquí seguimos en pie y también creyendo que aquí nosotros, como creyentes en Dios nuestro Señor Jesucristo, practicamos también elementos fundamentales del humanismo cristiano. Muchas gracias. Gracias a usted, don Albino Vargas Barrantes. Compartimos con usted, don Albino, y los miles de oyentes de hoy jueves de ANEP, nuestra reflexión final. La democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones, también se fortalece mediante la capacidad de conversar, escuchar y construir acuerdos aún en medio de diferencias políticas. Los ciudadanos esperan más que reuniones o fotografías, esperan resultados, soluciones y acciones que mejoren su vida cotidiana. Costa Rica enfrenta desafíos importantes en materia económica, social y de seguridad, y esos retos requieren una visión que trascienda colores políticos y coyunturas del momento, porque al final, cuando la política coloca a las personas en el centro de la discusión, el país entero tiene mayores posibilidades de avanzar, y ese es nuestro sueño y nuestro anhelo para la querida Costa Rica. Muchísimas gracias, don Albino, le agradezco mucho su comparecencia acá en Hoy Jueves de ANEP. Espero tener el gusto de volver a compartir con usted, y a los amigos les reitero que el próximo jueves, siempre de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa Jueves de ANEP aquí en 96.3. Gracias, don Albino. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a don Albino Vargas Barrantes por haber estado con nosotros. Recuerden, este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify también estamos como Programa Radial Horizontes. Igualmente pueden ingresar en unos 40 minutos a nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, para que lo puedan descargar. Buenos días. Recuerden, jueves de la próxima semana regresa Jueves de ANEP aquí en Horizontes 96.3, 7:20 de la mañana. Gracias. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.